Buenas tardes, colegas, amigos del mundo de la central de esterilización. De verdad, para nosotros significa mucho, mucho el conocimiento, la participación de todos ustedes, a lo cual nos ayudan también a este momento de aprendizaje, de reaprender, desaprender y reaprender, como siempre digo. Nosotros ahora hemos hecho una alianza estratégica con Juan Díaz, el doctor Juan Díaz. Nosotros como Sociedad Científica de Enfermeras Especialistas en Esterilización, es una organización sin fines de lucro, desde el año 2010, como sociedad, como asociación nacional, desde el año 2001, en Perú, y que tenemos mucha fuerza acá, en nuestro país. Por si acaso, Juancito, y disculpa que te digo por la confianza, tenemos una especialidad reconocida por el Ministerio de Salud. Apaga tu, Mari, por Ministerio de Salud. Aparte, esta especialidad se llama gestión en central de esterilización. Aparte, recibimos un bono, una platita, por ser especialistas en lo que respecta. Ahora, nosotros es el agrupar a la gente, capacitar a las enfermeras o no enfermeras especialistas en lo que respecta al reprocesamiento de dispositivos médicos. Creo que también es el objetivo de ustedes también mejorar para la seguridad del paciente, ¿no es cierto? En esta oportunidad te agradecemos a todo tu equipo, doctor Juan Díaz, a todo tu equipo que nos han aceptado la invitación de esta hora y media o hora, no lo vamos a hacer tan largas, para poder presentar lo que de repente para algunos ya conocen, pero para algunos es nuevo. Juancito, gracias a todo tu equipo, muy agradecida de parte de la Junta Directiva de Sociné y de parte de todas las enfermeras de Perú y especialmente las enfermeras de Latinoamérica y también otros profesionales de la salud en esterilización. Para presentarles a Juancito, licenciado en biología, pero aparte de ser licenciado es el doctor, con título, por si acaso disculpe, en ciencia de biología, con un posgrado en CONICET, me parece que se llama, posgrado de CONICET, ¿correcto? Especialistas en productos de muchas gracias, especialista en productos Terragene, es un conferencista internacional. Mira, lo veo desde el Panamericano, el 13 Panamericano de Esterilización que realizamos en Perú, a la cual de esa época, mira, nos estamos reencontrando, Juancito, nos hemos dado un descanso, pero que vamos con fuerza. Usted también ha sido, aparte de conferencista internacional y nacional, ha sido usted ganador, me acuerdo del premio del Congreso Mundial de Esterilización, si no me equivoco, el año 2019. A ver, dígame si me equivoco. Exactamente, no. Sí, 2019, Ya, el de La Haya. Buena memoria, buena memoria. Muchas gracias. El premio también tiene otros premios a la excelencia. Después también usted es autor de algunos trabajos de investigación en genética, biología molecular, control de higiene y en especial los dispositivos médicos. Aporta también a una sólida trayectoria académica y práctica en el ambiente de la esterilización y la seguridad en salud. Con ustedes, el doctor Juan Díaz. De verdad, un placer para todos y agradecimiento adelantado, Juancito, para poder comenzar. Lo que sí quisiera aclarar dos temas que lo vas a decir, lo que es referente a monitorización, referente a validación, porque creo que ha habido una confusión y acá no se trata de confundir y al contrario de avanzar. Igual sucede, por ejemplo, en Perú se llama centrales de esterilización, en ustedes se llama DPE, Departamento de Procesamientos Estériles, por decir. En España ahí es un departamento de central de esterilización y en Europa RUMEN, ¿no es cierto? Diferente reprocesamiento de dispositivos médicos, etcétera, etcétera. Todavía nosotros no lo podemos cambiar como nombre porque tendrían que cambiar todas las normas central de esterilización. Así ha sucedido con estos dos conceptos. Me encantaría, Juan, si vamos de repente, para algunos que quieran certificado, creo que por tu parte, ustedes tienen la modalidad de aportar con un certificado, los que deseen, bien, ¿no es cierto? Un link para que las colegas de Perú se inscriban los que deseen, ¿no es cierto? De lo contrario, no hay ningún problema, nosotros continuaremos con la charla. Los que deseen, vamos a dejar un link para esto. Desde ya les agradezco bastante
a los diferentes países: Colombia, Bolivia, Argentina, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Chile, Costa Rica, Paraguay y Venezuela, y de repente otros países más. Creo que en nombre de la sociedad, si se tiene, bienvenido, se nos va el tiempo. Muchas gracias, doctor Juan. Bueno, muchas gracias, María Elena, por la presentación. El link está puesto al principio en el chat. Fue el primer chat que hubo, si no después lo repetimos sin problema. Para los que entraron directamente con el link. Para los que se inscribieron a través del formulario, ya están inscritos para recibir su certificación, ¿sí? Va a ser una certificación de participación en el webinar, avalado por Terragene, ¿sí? De paso aprovecho a agradecer a Terragene, que me permite la posibilidad de estar acá, ¿sí? Con mi tiempo como especialista de productos senior para Latinoamérica. Y agradecer obviamente a Sociené por la organización, por la convocatoria, sobre todo, y por la buena onda de siempre. Cierto es, María Elena, tenemos gente de distintos países con distintas formas de decirle a las cosas. Bien aclaraste vos la parte de centralización, RUMED, CEIE, tenemos unos cuantos mexicanos por acá, y ellos se les llaman CEIE. Tenemos la CME de Brasil, hay algunos brasileños por ahí. Entonces, para ponernos de acuerdo en lo que era la charla de hoy, lo que nos compete hoy, que es el monitoreo de rutina de los procesos de lavado, hacer una diferenciación en lo que tiene que ver con la validación, o la cualificación, ¿sí? Esos dos conceptos siempre van de la mano con respecto al monitoreo de rutina, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy en la charla, ya les voy a compartir mi presentación, vamos a ver un poquito de qué se tratan estos conceptos para diferenciarlos y aclarar un poquito en ese sentido, ¿sí? Lo que decía Maranina recién. Entonces, como les decía recién, encontramos todos estos conceptos, ¿sí? En las distintas normativas y también en la idiosincrasia de cada país, ¿sí? Y hablamos de validación, calificación o cualificación, ¿sí? Testeo y monitoreo, ¿sí? Y a veces se mezclan un poquito estos conceptos y hablamos hoy más temprano con María Elena y en estos días con otros profesionales de la salud, ¿sí? Intentando discernir cuál de estos conceptos o estas palabras serían mejores para abarcar ese concepto que queremos mostrar, ¿sí? Que hoy le vamos a llamar monitoreo, pero vamos a hacer la diferenciación entre validación y cualificación, ¿sí? Fíjense, un poquito un recondo de lo que se habla a nivel internacional, en las normativas internacionales y el vocabulario que se usa. Fíjense que acá estamos hablando del memorándum técnico del Reino Unido, ¿sí? El 0101 en la parte D, ¿sí? De lavadora desinfectadora. Fíjense que acá habla de testeos, ¿sí? Fíjense que hace una diferenciación en los testeos tipo y los testeos de trabajo, ¿sí? Y que lo hace el fabricante del equipo, en este caso estamos hablando de lavadora, ¿sí? Lo hace el fabricante, ¿sí? Y fíjense que acá pone un concepto de validación en el lugar, ¿sí? La validación que va a ser en el lugar, en la central de esterilización, por ejemplo, en donde hace chequeos y testeos, ¿sí? Y acá le llama testeos y chequeos de instalación y operación, lo que en otras normativas, o lo que llamamos comúnmente el IQ, ¿sí? Y el OQ, ¿sí? Y lo tiene que hacer el fabricante, obviamente, ¿cierto? Y además habla de, ¿sí? El PQ acá, ¿sí? La calificación de desempeño, ¿sí? En este caso se lo manda a hacer el usuario, pero en realidad en general lo hace el fabricante también, ¿sí? Y fíjense que los testeos periódicos de rutina, ¿sí? Los pone aparte, ¿ok? Y una revalidación. O sea que acá un poco mezcla los conceptos, si bien está bien desarrollado en la normativa, mezcla un poquito esas palabras, ¿sí? Y de la que vamos a hablar mucho hoy, de esta también vamos a hablar, pero vamos a hablar mucho de la ISO 15883 en su parte 5, ¿sí? Que trata de lavadoras desinfectadoras, y fíjense que en esta parte 5 habla de los criterios para demostrar la eficiencia de lavado, ¿sí? Y habla de testeos. Además, otra vez en la parte 5 habla de testeos de conformidad. Habla de métodos de validación, ¿sí? De los testeos de lavado, ¿sí? Entonces, obviamente también en esta normativa habla del OQ, del PQ y del IQ, ¿sí? Pero a veces hay alguna mezcla de estos conceptos, ¿sí? Y fíjense, esta normativa, que es bastante nueva, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es la serie ANSI-AMI, en este caso la ST98-2022, fíjense que habla de validación de lavado, de los productos del cuidado de la salud,
¿sí? Requerimientos para desarrollar y validar los procesos de lavado en dispositivos médicos, ¿sí? Entonces hace una definición de validación, y siempre va a hablar de validación, y poco se habla de cualificación. Entonces, lo que vamos a ver hoy, ¿sí? En la charla es conocer las tecnologías disponibles para el monitoreo, ¿sí? Acá ya vamos a estar hablando de monitoreo de rutina de los procesos de lavado, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar y vamos a hacer de cuenta que los equipos, ya que ustedes todos, casi toda la mayoría trabajan en una central de esterilización, ya tienen cualificados o validados esos equipos, ¿sí? Por el fabricante en la instalación, tienen toda la documentación que se debe tener, y después hay que hacer el monitoreo rutinario para ver si se cumplen estas condiciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy, y esa es la diferencia que queríamos hacer, es cómo se monitorean los procesos de lavado dentro de una central de esterilización. Bien, dicho esto, les preparé una agenda para hoy, en donde vamos a revisar las variables críticas del proceso de lavado, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas variables que hay que controlar, ¿sí? Rutinariamente, que van a permitir que el lavado sea exitoso. Como segundo punto, vamos a revisar el contexto normativo, ¿sí? Un poco de lo que vimos recién, más algunas otras normativas internacionales, tanto lo que tiene que ver el control del lavado de rutina per se, como tanto el control de higiene, ¿sí? Como punto 3 vamos a ver cómo se monitorean esos procesos, tanto en lavadoras termodesinfectadoras como ultrasónicas, ¿sí? Todo lo que viene con monitoreo de lavado automatizado, ¿sí? Después, más adelante vamos a ver el monitoreo de higiene, ¿sí? Y ahora les voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre estos conceptos, tanto monitoreo en instrumental, tanto en superficie como en dispositivos canulados, ¿sí? Y ahí les tengo algunas novedades. Y por último quería hacerles un repaso de una comparativa entre los testeos de proteína versus testeos de ATP o bioluminiscencia, ¿sí? Porque siempre surge la controversia y la discusión ahí, ¿es uno, es otro, son los dos? Bueno, al final vamos a hacer una comparativa porque van a ver que casi toda la charla voy a estar hablando de, más que nada de proteínas, ¿sí? Y después vamos al final a ver por qué. Entonces empecemos con el punto 1. Acá lo que están viendo es el círculo de reprocesamiento instrumental, ¿sí? Clásico, donde empieza en el punto de reutilización, viene una etapa de lavado, prelavado, una etapa de desinfección, que puede ser química o puede ser térmica, mismo en la termodesinfectadora. Luego pasa al área limpia ese material, ¿sí? Se hace la inspección, ¿sí? De ese material, de funcionalidad, lubricación y demás. Y después viene la etapa de packaging, esterilización, ¿sí? Almacenamiento, reutilización, y así ocurre la reutilización de estos materiales. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo se controla la etapa de lavado, acá, cómo se controla esta desinfección, ¿sí? Hoy sobre todo vamos a hablar de desinfección térmica, no tanto ya de desinfección química como DAN, sino, bueno, podemos hacer un webinar completo sobre eso, pero vamos a ver cómo se controla en una termodesinfectadora la desinfección, ¿sí? Y después vamos a ver en la etapa de inspección lo que es el control de higiene, ¿sí? Es la etapa final del control de todos los procesos que pasan acá, y el único punto de control que hay de rutina para lo que es el lavado manual, ¿sí? Aquellos que no tengan lavadoras sabrán a qué me refiero, de que, más allá que tengan lavadoras o no, hay que hacer un control final en la etapa de inspección, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hace y cuál es la normativa, para asegurarnos de que ese material está limpio y listo para ser esterilizado. Entonces, como ven ahí arriba, en esa frase, si no está limpio, después no importa lo que se haga, se ve muy comprometida la esterilización, ¿sí? De hecho, un instrumental sucio difícilmente es estéril. Y ahí les puse algunas de las normativas que venimos revisando hasta ahora, que vamos a ver más adelante, ¿sí? HTM 0101, la ISO 15883 parte 5, la serie AMI desde la ST79, que ya está más vieja, pero sí, a pesar de ser una recomendación para la esterilización por vapor, tiene su apartado de lavado, y dice algunas cosas muy interesantes. ST98, que vimos recién, específico para lavadoras termodesinfectoras, y la ST91, que es específica para la parte de lavado de endoscopía, ¿sí? Que vamos a ver algo un poquito al final. Entonces, como les decía recién, ¿sí? Cuando reprocesamos instrumentos, todo lo que tiene que ver con lo que es limpieza, ¿sí? Es fundamental para lograr un ciclo de esterilización exitoso. Entonces, como les decía, en el punto 1, vamos a verificar un poquito lo que son las condiciones que tiene que tener un ciclo de lavado, ¿sí? Las variables críticas del proceso, ¿sí? Así como hablamos de variables críticas del proceso en esterilización, que son en vapor, tiempo, temperatura y calidad de vapor, por ejemplo, sí son las 3 variables críticas que hay que medir.
En este caso tenemos más, ¿sí? Y por eso es bien complejo. Fíjense, tenemos que controlar el tiempo de lavado, tenemos que controlar a qué temperatura se lava, si se está lavando a una temperatura correcta, que también va a depender mucho ese detergente que se esté utilizando, a qué temperatura trabaja, entonces tienen que trabajar juntos con el tipo y la concentración de detergente y el tiempo de exposición, ¿sí? De todo esto junto. Obviamente, una calidad de agua aceptable para este proceso, ¿sí? Un agua blanda, de buenas características, y además la parte mecánica, ¿sí? Tanto del proceso de cepillado de instrumental, tanto como las presiones en una lavadora, los flujos, ¿sí? Los irrigadores y demás. Entonces, fíjense que tenemos muchas variables y mucho más complejo que lo que es controlar un proceso de esterilización, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cómo se pueden controlar estas variables para tener un ciclo exitoso. Básicamente, existen estas dos formas de lavar, ¿sí? A grandes rasgos, ¿sí? Una forma que es el lavado manual, que muchos de los que están acá es el único método que tienen, ¿sí? Porque siempre estamos preguntando por Latinoamérica quién tiene una lavadora, y en general menos del 5% de las personas presentes en el auditorio levantan la mano, o sea que aproximadamente de acá tenemos más del 90% que no tiene lavadora, entonces vamos a ir a ver al final cómo se controla el lavado manual. Obviamente se puede sistematizar, o sea, puedo tener un SOP, un protocolo bien escrito, estandarizado, sistematizado, pero las variables, estas que veníamos diciendo recién, son difíciles de controlar, ¿sí? Fíjense en la imagen, ahí nos damos una idea de que no sabemos a qué temperatura está trabajando, ¿sí? Si giro el grifo para un lado o para el otro un poquito más o menos, trabaja a una temperatura diferente que el día anterior, por ejemplo. La fuerza que le imprime la persona al lavar a la mañana recién descansado o a la tarde muy cansado, el tipo de agua, la fuerza del cepillado y demás, ¿sí? Eso es lo que vimos recién. Entonces, bien difícil de ser controlado. Después, más adelante, vamos a ver cómo se controla esto. Y ya el lavado automatizado, para los que tienen suerte de tener una lavadora termodesinfectadora ultrasónica, los parámetros sí se pueden estandarizar, ¿sí? Se pueden automatizar y además se puede hacer un monitoreo de los equipos. Entonces, vamos primero a ver lo que es el lavado automatizado, ¿sí? Vamos a verificar acá los controles de rutina y después vamos a hacer la confluencia hacia el control de higiene, en donde es el punto final del lavado manual y automatizado. Entonces, vamos a hacer un poquito de zoom acá en lo que dicen las normas, ¿sí? Les hablé recién de la serie ANSI, en este caso el 779, que como les decía es una guía para la esterilización por vapor, en donde dice algunas cosas interesantes, un poco generales, pero ya vamos a ahondar en esos temas, porque tenemos normativa específica. Pero lo que dice básicamente, en cuanto a lo que es lavado, es que dice que los equipamientos, ¿sí? Las lavadoras, tienen que ser testeadas. Fíjense que acá hablamos de testeo, ¿sí? Cuando se instalan, ¿sí? Obviamente, cada día que se usa y luego de la reparación. Entonces hay que usarlo todos los días, algún método de testeo. Además, cuando se evalúa, se cambia un tipo de solución, ¿sí? Se debe testear en cada ciclo, o sea, cambio el detergente o la solución de lavado, ¿sí? Hay que hacer un nuevo testeo para corroborar que todo esté funcionando como el protocolo dicta. Y además el monitoreo, ¿sí? De los procesos deben ser documentados, ¿sí? Esta es una parte que todas las normativas hoy están mencionando y ya parte de lo que es certificación Joint Commission, ¿sí? Está procurando mucho la parte de trazabilidad, ¿sí? Sobre todo tratar de hacer una documentación digital, ¿sí? Sería lo ideal. Fíjense, acá les corté algunos prints de esta normativa. Fíjense en el punto 7, ¿sí? De la verificación del proceso de lavado, dice que la performance del equipo, ¿sí? de lavado debe ser testeado cada día, ¿sí? Y los resultados deben ser documentados, lo que les decía recién. Y otra parte interesante, un poquito más abajo en la normativa, el punto 13, cómo se monitorea ese equipamiento de lavado, ¿sí? Entonces dice, los métodos de verificación del equipo, ¿sí? De cómo está lavando, directamente testeando instrumentos individuales, ¿sí? Con residuos de suciedad, ¿sí? Directamente hacer un hisopado ATP, proteína, o hemoglobina, por ejemplo, da como esos ejemplos. Y además utilizar un dispositivo de desafío, ¿sí? Repetible, que sea un desafío a la lavadora, ¿sí? Todas las veces que sea necesario, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de estos dispositivos de desafío, y más adelante vamos a ver el tema de los hisopados. Volviendo un poquito a la normativa del Reino Unido, volvemos a HTM 0101, dice que las centrales de esterilización deben contar con un plan de mejora continua, ¿sí? Toda esta normativa se basa en planes de mejora continua de los procesos. Si bien establece
rangos de aceptación y rechazo para lo que es un buen lavado o un mal lavado, un instrumento sucio limpio, siempre hace hincapié en la mejora continua de los procesos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué propone sobre eso. Además establece la periodicidad de cómo se controlan estos equipos, ¿sí? Dice que cuando se ponen en servicio se somete al programa de pruebas periódicas, diarias, semanales, trimestrales y anuales, ¿sí? Y con eso demostrar que el equipo funciona dentro de los límites establecidos en la puesta de servicio, ¿sí? Y acá ya estamos hablando de las cualificaciones, ¿sí? Entonces hay que hacer pruebas a estos intervalos para demostrar que sigue funcionando como cuando se puso en servicio. Fíjense, para los testeos diarios propone dispositivos de desafío, los test soil, ¿sí? Las sociedades de prueba, ahora vamos a ver un poquito eso, lo mismo que decía la ISO. Para las pruebas trimestrales propone proteína residual, ¿sí? En la parte D, y fíjense, en la parte de validación y verificación, que lo vamos a ver también. Y además dice que tiene que haber un registro específico relacionado al análisis de tendencia de proteínas residuales. O sea, hay que hacer un análisis en el tiempo de esas proteínas residuales para tener una estandarización, ¿sí? Un seguimiento, y va de la mano, obviamente, con el proceso de mejora continua. Si bien establece cuántos microgramos de proteínas son los aptos para considerar un dispositivo médico limpio, ¿sí? Tiende siempre a la mejora continua, es bajar esos números, ¿sí? Para ir mejorando cada vez más. Fíjense, en la parte 5, ¿sí? Volvemos a la ISO, en el punto 4, ¿sí? Dice que los testeos tipo, ¿sí? Bajo condiciones simuladas, se deben hacer a través de un test soil, ¿sí? Incluyendo, obviamente, analitos representativos de la carga, obviamente que tienen que tener proteínas, lípidos, azúcares y demás. Y además dice que la PQ, la calificación de desempeño, debe ser, ¿sí? Utilizándose un test soil también, de uso clínico, ¿sí? Si es justificado, con un producto, un surrogate, ¿sí? Acá en esta normativa usa mucho el tema del surrogate, es como un sustituto de un producto, ¿sí? Una mímica de ese producto que va a representar el producto más difícil de lavar. Bien. Entonces, en ese mismo punto 4, fíjense cuáles son los criterios de los testeos, y lo que dice acá, que la eficiencia del lavado debe ser determinado por examen visual, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vemos control de proteínas, ¿sí? Y por una detección cuantitativa de proteínas, ¿sí? Y ver los anexos. Acá te dice cómo hacer esa cuantificación bajo qué metodologías. Entonces, la eficiencia del lavado se determina por examen visual y proteína cuantitativa. Y además dice que para los dispositivos médicos invasivos, ¿sí? De acuerdo a la clasificación de Spalding, ¿sí? Al menos otro método cuantitativo validado, ¿sí? Además del test de proteínas. Y ahora vamos a ver cuáles más hay. Entonces, ¿cuáles son esos famosos test soil o sociedades de prueba? ¿Sí? Esos dispositivos de desafío. Bueno, básicamente son unas tarjetas, ¿sí? Que se colocan dentro de la lavadora, que tienen impresa una sociedad, ¿sí? Esa sociedad de prueba, o el test soil, ¿sí? Que está definido bajo la normativa 15.883, ¿sí? Nos dicen cómo tiene que ser ese test soil, y va a ser el peor desafío para una lavadora, digamos. Es una mancha, simula una mancha de sangre con tejido humano, seca, ¿sí? Con distintos componentes, más allá de proteína, tiene lípidos y azúcares. Entonces, se imprimen en estas tarjetas esta suciedad de prueba, y la lavadora debe ser capaz de retirar esa suciedad, y de esa forma se demuestra que el protocolo está correcto y que la lavadora está funcionando correctamente, y se considera que el resto del material que acompaña la carga se encuentra limpio. Bien, acá les muestro dos opciones, porque fíjense, este es el dispositivo de desafío para la lavadora termodesinfectadora, entonces le crea un desafío, porque sabemos obviamente que esas lavadoras no están, en esos instrumentos, en esas lavadoras no están correctamente puestos o todos prolijitos, sino que a veces están unos sobre otros, ¿sí? En la mayoría de los casos. Entonces esto simula sombras de instrumentos uno sobre otro y le genera un desafío máximo a la lavadora. Entonces la lavadora tiene que ser capaz de lavar eso. Entonces, ¿cómo hacemos para elegir una tarjeta adecuada, digamos, para estos testeos de rutina? Bien, básicamente les puse algunos ítems acá. Obviamente, preferiblemente que no tenga sangre, ¿sí? Hay algunas tarjetas que tienen restos de sangre, bueno, pueden ser un poco inseguras para la manipulación. Que sea fácil de usar, obviamente, a todos nos gustan las cosas que son fáciles de usar.
Que sea una formulación orgánica, digamos, que no tenga químicos que puedan ser peligrosos, sí, sobre todo para lo que es cuando tengo que descartar, para el descarte, que no nos traiga complicaciones y bueno, peligro obviamente para el operario, el profesional. Que sean para ser usados en la carga, o sea que simulen, ¿sí? Un instrumental más que vaya dentro de la carga y que esté con la peor suciedad posible, ¿sí? La más difícil de sacar. E idealmente, que se pueda interpretar automáticamente y que se pueda registrar también, ¿sí? Porque hoy a veces es difícil interpretar el resultado de estos indicadores a simple vista, ¿sí? Hay menos luz, más luz, hay gente que usa anteojos, entonces, bueno, lo interesante y lo que les quería mostrar de nuevos desarrollos hoy de tecnología es una tecnología que puede interpretar el resultado de estos indicadores y además registrarlos automáticamente para hacer la trazabilidad. Más allá de esto, ¿sí? Podemos ver una tabla en donde en las instrucciones de uso del fabricante nos puede llegar a decir por qué lado viene la falla una vez que nuestro indicador da algún tipo de mancha luego del lavado, ¿sí? Entonces, si queda una mancha por debajo, en esa parte donde estaba oculto esa mancha, ¿sí? Posiblemente venga por el lado de, bueno, acá se me corrió un poquito, de calidad del agua, de tipo detergente, donde no llega el flujo continuo de chorros y presión, ¿sí? De ahí podemos hacer una interpretación de qué puede estar pasando en nuestro lavado. Acá les quería mostrar un videito bien cortito de cómo se utiliza este tipo de tarjetas, ¿sí? No tiene sonido, tiene un poquito de música nada más. Para los que todavía no tienen lavadora o para los que tienen lavadora, para que conozcan un poquito cómo funciona este tipo de tarjetas, ¿sí? Básicamente acá está mostrando dos dispositivos de desafío con distintos niveles de exigencia, uno alto y uno muy alto, ¿sí? Y va a depender del ciclo de la lavadora, a qué temperatura trabaje, sobre todo eso. Entonces lo que está haciendo ahí el profesional es, bueno, colocar la fecha y sus iniciales, ¿sí? Coloca dentro del dispositivo de desafío. Lo que va a hacer ahí es colocar distintos indicadores en distintas posiciones, ¿sí? Esto sería como una validación inicial para ver en esa lavadora en específico dónde le cuesta más lavar, ¿sí? Sería su punto frío, como decía un cold spot, en donde le cuesta más llegar con los flujos y con el detergente, por ejemplo. Entonces pasa el tiempo, en este caso 5 minutos a 50 grados, un ciclo clásico en una lavadora termodesinfectadora, ¿sí? Entonces lo que va a mostrar ahí es que esa lavadora fue capaz de remover esa suciedad de prueba que está de acuerdo a la 15.883 de la ISO. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el consumible, digamos, de alguna forma, ¿sí? Que se usa para el monitoreo de rutina. Ahora vamos a ver un poquito lo que les dije recién de poder digitalizar eso, ¿sí? Porque por ahí puede quedar una mancha, uno dice que está bien, el otro dice que pasa o no pasa, ¿sí? Y además la trazabilidad que conlleva esto. Entonces, existen dos aplicativos hoy, actualmente, que lo que hacen es, les voy a hacer un zoom acá, nos permite, a través de un celular o una tablet, ¿sí? Con inteligencia artificial, poner el celular arriba del indicador. Ese aplicativo lo que hace es escanear el indicador, ¿sí? Toma una fotografía real del momento, toma la información de este data matrix, donde nos dice el número de lote, la fecha de fabricación y vencimiento, el nombre del producto, y además nos hace una interpretación del resultado, ¿sí? Fíjense acá, como vimos recién en el video, se eliminó toda la suciedad y nos dice que está seguro, ¿sí? Y directamente lo puedo mandar al software de trazabilidad. Entonces, ahí tengo la ayuda de la inteligencia artificial y el aplicativo para saber si el proceso fue seguro o no, y además tengo todo digitalizado, ¿sí? Después al final vamos a ver cómo se traza eso y cómo se usa esa información, ¿sí? Entonces, por lo pronto acá tenemos el dato de la lavadora que ha pasado el testeo rutinario. Bien, siguiendo en ese flujo de trabajo, ¿sí? Acá tenemos, les voy a mostrar, la etapa de termodesinfección, ¿sí? Tengo una lavadora termodesinfectadora que hace un prelavado, un lavado, ¿sí? Es lo que vimos recién, en donde, fíjense, las temperaturas de trabajo están acá, y el tiempo por acá, de las X. Fíjense que hace un prelavado a temperatura ambiente, un lavado donde eleva la temperatura entre 45 y 60 grados, más o menos es la generalidad de todas las lavadoras, lo mantiene por un tiempo estandarizado, ¿sí? Es lo que vimos recién. Después viene la etapa de neutralización de los detergentes, un aclarado intermedio, ¿sí? Un enjuague a temperatura ambiente con agua nueva,
Y después viene la etapa de desinfección térmica, ¿sí? Fíjense que en esta parte, la lavadora lleva una temperatura de alrededor de 90 grados, entre 85 y 93 grados, ¿sí? Y lo mantiene por un tiempo determinado para lograr esa desinfección térmica, ¿sí? Después viene la etapa de secado, obviamente. Entonces, hay que validar tanto lo que vimos recién de etapa de lavado como etapa de termodesinfección, ¿sí? Esto también en la normativa está y hay que validarlo. ¿Por qué? Más allá de que sea útil sacarle la mayoría de los microorganismos, ¿sí? Después de esta etapa pasa al área limpia, ¿sí? Y ahí el profesional toma contacto directo con ese material para hacerle la lubricación, para hacer la anestesia. Entonces, también hay que validar. Ahí es donde entra el concepto también en la 15.883, en la parte 5, de lo que es el concepto de A sub 0, ¿sí? El concepto de A sub 0 nos da una idea de eliminación de microorganismos, ¿sí? En la etapa de desinfección. Y ese A sub 0 está definido, ¿sí? Como una variable que confluye en tiempo y temperatura, ¿sí? De exposición. Entonces, fíjense que, por ejemplo, a 90 grados por un minuto, ¿sí? Esta combinación nos da una 0 de 600, ¿sí? ¿Qué significa una 0 de 600? Bueno, está definido en la norma. Ese a 0 de 600, ¿sí? Es poner 90 grados por un minuto a ese material, elimina hongos, bacterias, micobacterias, ¿sí? Y ya una 0 de 3000, por ejemplo, si lo dejo 5 minutos, ya elimina todo eso y además elimina virus resistentes al calor, ¿sí? En ese caso, un ejemplo clásico es hepatitis B. Entonces, el ciclo clásico de desinfección térmica es buscar una 0 de 3000. Sí, va a depender un poquito del material también que estemos lavando. Si es crítico, semicrítico o no crítico, ¿sí? Y a veces está establecido en el protocolo. Pero lo que es crítico y semicrítico siempre se busca una 0 de 3000. Bien, y eso lo logró a 90 grados por 5 minutos. Bueno, y esto hay que validarlo también, ¿sí? Y he visto que se utiliza mucho este tipo de termómetros. Es un termómetro autoadhesivo que se pega en la lavadora, que nos dice a qué temperatura alcanzó el agua, ¿sí? O el vidrio, por lo menos, de la cámara, ¿sí? Es un termómetro que se marca hasta el máximo alcanzado, ¿sí? Y esa es toda la información que nos da. Bien, entonces, como vimos recién, esta información no nos alcanza para saber si se alcanzó una 0 de 600, uno de 300 o uno de 3000. Bien, y tampoco vamos a estar con el cronómetro viendo a ver si realmente se está alcanzando, ¿sí? Para eso existen otras tarjetas, que son estas que están acá, que es una tinta reactiva, ¿sí? Que aguanta, por decirlo de una forma, toda la etapa de lavado, ¿sí? Y se activa en la etapa de desinfección térmica, ¿sí? Y para eso hay combinaciones. Entonces, si yo quiero testear 5 minutos a 90 grados, elijo un indicador, lo pongo, y debe alcanzar el color, en este caso violeta, o violeta claro, donde se asegura de que pasó 5 minutos a 90 grados y que eliminé la mayoría de los microorganismos, ¿sí? Y hasta acá estábamos hablando de todos los microorganismos, a excepción de esporas bacterianas, ¿ok? Entonces, como un resumen de esta etapa, o sea, tengo que tener los dos controles, ¿sí? Tanto lo que es lavado como termodesinfección. Entonces, si el lavado me dio correcto y el indicador viró de color, tengo los dos ticks OK, está bien la carga, se puede liberar. Acá está el caso en donde ese indicador no alcanzó las condiciones de termodesinfección, entonces obviamente ese material no se puede liberar. Este es el caso intermedio donde sigue sucio, pero se alcanzaron las condiciones. Obviamente tampoco lo puedo liberar porque obviamente esta suciedad de prueba está interfiriendo en la parte de desinfección térmica. Por supuesto no se va a eliminar esos microorganismos que están por debajo de la materia orgánica. Y bueno, en peor caso obviamente que si no se lava y no se desinfecta, obviamente hay que ir a revisar los dos procesos. Bien. Hasta ahí lo que tiene que ver con monitoreo de rutina de lo que es lavadora termodesinfectadora en sus dos fases. Bien. Otro de los procesos de lavado, ¿sí? Que nos involucra, ¿sí? De la parte automatizada es el monitoreo del lavado ultrasónico, ¿sí? Y acá, más allá de las variables que dijimos al principio, ¿sí? Tiempo, temperatura, calidad del agua, tipo de detergente y dosis, se nos suma una variable más, que es la capacidad de cavitación, ¿sí? De la frecuencia de vibración ultrasónica y si es capaz o no, con esa energía, de despegar la suciedad o no, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es una lavadora clásica, pequeña, en donde acá sí el instrumental está sumergido completamente. Bien, esa es la diferencia con la lavadora termo, ¿sí? Y además va a trabajar a través de ondas de ultrasonido. Fíjense que acá tengo
un corte transversal de la lavadora en donde abajo y a los costados tiene transductores, ¿sí? Lo que hacen los transductores es transformar esa energía eléctrica en energía de cavitación, ¿sí? En ondas de ultrasonido. Entonces esas ondas de ultrasonido generan estas burbujas de vacío, ¿sí? Que en realidad no son burbujas de vacío, sino que son burbujas de vapor, ¿sí? Y esas son las responsables de la eficacia de limpieza, pero además tiene que haber todo lo que dijimos recién de detergente, temperatura, tiempo y demás, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para controlar esto. Y algo muy interesante de lo que es la cavitación, ¿sí? Fíjense que cuando se forman estas burbujas de vapor, ¿qué hace el transductor? Lo que genera es una vibración tan fuerte que se generan puntos de baja presión, de muy baja presión, y después puntos de muy alta presión. Entonces, en los puntos de baja presión, ¿sí? Se genera esa burbuja de vapor. O sea, obviamente baja el punto de fusión, ¿sí? De ebullición, perdón, del agua, ¿sí? Se genera vapor porque la presión es muy, muy baja. Y al momento siguiente genera una alta presión, ¿sí? Esa presión, ¿sí? Lo que va a hacer es generar una inversión en esa burbuja y se empieza a generar ese jet, ¿sí? Fíjense que al final hay tanta presión que finalmente implosiona, ¿sí? Y se genera esta corriente, ¿sí? De agua que va a ser la que va a despegar la suciedad, ¿sí? Entonces, esa energía que entrega en este momento tiene que ser controlada, ¿sí? Y la frecuencia debe ser controlada también, porque puedo dañar el material, ¿sí? Si la frecuencia es muy alta, o puedo no lavar nada si la frecuencia es poca, ¿bien? Entonces, para eso existen este tipo de indicadores, que son los indicadores para cavitación. Ultrasónica para cavitación, exactamente, ¿sí? Fíjense que son estos viales, son unos viales de vidrio con perlas en su interior y una solución reactiva, ¿sí? Entonces, sirven para monitorear el proceso de lavado entre 18 y 70 grados en este caso, ¿sí? Que cubre todo el rango de lo que es lavado por ultrasonido. Además, sirve para los testeos de rutina, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hacen. Y trabajan a frecuencias arriba de 35 kHz, que es la mayoría de las lavadoras en las centrales de esterilización. Entonces, es un indicador que tiene perlas de circonio en su interior, que lo que hacen es vibrar, ¿sí? Cuando esa frecuencia es superior y además el resto de los parámetros está ok, ¿sí? Logran vibrar, absorben esa energía de cavitación y hacen cambiar el medio de reacción hacia un amarillo, ¿sí? Y acá están los parámetros por donde va cruzando. Lo van a ver que se pone verde, cada vez más verde, y se empieza a poner cada vez más amarillo, hasta un amarillo que es el correcto para la energía de cavitación. Entonces van a ver, como les decía recién, estas fallas, ¿sí? Y lo ideal es llegar a este amarillo fuerte, que es el que absorbió la energía suficiente para hacer virar el sistema. ¿Bien? Básicamente, fíjense las pruebas que se hacen cuando recién es nueva la lavadora, cuando hay una reparación importante, cuando se cambia un transductor, por ejemplo, o cuando se la coloca en otro lado, ¿sí? Hay que hacer la prueba funcional, ¿sí? En donde se utilizan distinta cantidad de indicadores, de acuerdo a la cantidad de litros que tenga la lavadora, ¿sí? Fíjense, lavadoras pequeñas de 5 litros, entre 5 y 20 y más de 20. Y después cuando hablamos ahora de monitoreo de rutina, ¿sí? Cuando se cambia la solución de lavado, ¿sí? Ponemos 1, 3 o 3, ¿sí? Rutinariamente, ¿sí? Y fíjense lo que dice acá, no sé si se alcanza a ver, pero dice que la frecuencia de acuerdo a AMI es una frecuencia diaria, ¿sí? Nuestra recomendación es cambiar, hacer el monitoreo de rutina cuando se cambia la solución de lavado, ¿bien? Para saber si está bien desgasificada, si el detergente se dosificó correctamente, si llegó a temperatura, etc. Bien, los que tienen el micrófono abierto, por favor, si los pueden ir silenciando. ¿Qué pasa con este sistema? ¿Sí? Con los otros sistemas también que son similares de verificación rutinaria. Así que depende de la persona, ¿sí? De una interpretación subjetiva, de que una persona está diciendo si ese amarillo le gusta o no le gusta, o si le parece que alcanzó o no alcanzó el color de acuerdo a la escala de color que le provee el fabricante, ¿sí? Entonces, ya depende del criterio visual, ¿sí? A veces da lugar a inconsistencias, ¿sí? Y opiniones diferentes, ¿sí? O lo pongo a la luz y se ve de un color, lo pongo más oscuro y se ve de otro color, con un fondo blanco, con un fondo gris, ¿bien? Ese es uno de los problemas que tiene esta tecnología, ¿sí? Además, como dice ahí, si no hay un criterio estandarizado de qué es aceptado o rechazado, obviamente se pierde tiempo,
y se pierde tiempo también en hacer una investigación y tomar medidas correctivas en ese protocolo. Y obviamente no tiene trazabilidad, ¿sí? Yo le puedo tomar una fotografía, pero después en la foto posiblemente el color no sea el que es. Estas soluciones revierten con el tiempo, entonces no se pueden guardar los tubos tampoco. Entonces, bueno, tiene todas estas complicaciones, ¿sí? Fueron solucionadas a través de un sistema, ¿sí? Que hoy se llama así, como ven ahí, en donde se desarrolló un lector automático, ¿sí? Para poder determinar si el color está acorde a la absorción de energía de cavitación correcta. ¿Bien? En ese equipo que se ve ahí. ¿Qué es el sistema? Es un lector automático, ¿sí? Que estandariza esa interpretación de acuerdo a la energía de cavitación. Obviamente, soluciona lo que venimos diciendo recién. O sea, tiene una lectura objetiva, ¿sí? Un índice de cavitación cuantificable, ahora lo vamos a ver. O sea, nos va a dar un número que nos dice si es aceptado o rechazado. Nos va a dar una trazabilidad documentada tanto con la impresora que tiene incorporada como a través del software de trazabilidad, ¿sí? Y además se estandarizan los criterios de decisión. Como dice ahí abajo, hoy no existe una normativa específica que nos diga cuál es el valor, ¿sí? Sino que hoy nos basamos en mejores prácticas para llegar a la excelencia, ¿sí? Entonces, les quería mostrar este videito que está muy lindo, de menos de 1 minuto, ¿sí? Básicamente muestra un poquito el video para que se vea cómo se utiliza, ¿sí? Un poquito lo que ya estuve explicando. ¿Sí? Solamente se aprieta el botón, nos da aceptado o rechazado y nos dice cuánto es el índice de cavitación, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Rápidamente un poquito de parte técnica de ingeniería, ¿sí? Funciona con colorimetría, ¿sí? Se basa en análisis de lecturas de color, RGB, ¿sí? Obviamente el sistema va a tener que leer qué color es el color que está leyendo, ¿sí? O cuál es la gama de colores, y eso le asigna un patrón, y además va a tener que medir también el tono, el brillo y la saturación para hacer una conjunción entre esos datos para generar un índice de cavitación. ¿Bien? Ese índice, ¿sí? Que es la mezcla de estas variables, tiene un rango entre 0 y 130, ¿sí? Y se ha definido ese color considerado como pase, ¿sí? En un índice de 100, mayor o igual a 100, ¿sí? Y si da menor o igual a 100, hay una desviación de color, no llegó al amarillo aceptable, quedó en verde, o amarillo no tan específico como el de acá. Y con esto eliminamos, ¿sí? La ambigüedad y la toma de decisiones. Entonces, como veían recién en el video, el equipo larga un ticket donde nos dice el lote y la serie del equipo, un número de ticket consecutivo para que no se pierda nada en la trazabilidad, ¿sí? Hay un 51, hay un 52, ¿sí? Para que no se pierda, para que nadie lo pierda a propósito. ¿Qué programa se utiliza? La fecha, la hora y además el resultado. Pasa o no pasa y un índice cuantitativo, ¿sí? Acuérdense que más de 100, ¿sí? Es pase, ¿sí? Acá llegó el amarillo y en este caso arrojó un 85, es una falla, ¿sí? Posiblemente cerca de los verdes. ¿Ok? Obviamente acá tenemos lectura automática, lo que venimos hablando recién, resultados falla y pase, índice de calificación, trazabilidad documentada, evaluación histórica de tendencias, de acuerdo, ¿sí? A lo que nos pide la normativa, de ver cómo ese equipo está trabajando a través del tiempo y cada cuánto hay que hacer un mantenimiento, si es que baja el índice de cavitación, ¿sí? Básicamente son las ventajas de este tipo de equipos. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Entonces, ¿sí? Pasamos por la etapa de lavado, vimos el control de lavado, vimos el control de desinfección, pasó el material al área de inspección, ¿sí? Al área limpia, y lo que dice la normativa hoy, más allá de la inspección visual, ocular, con una lupa y una buena luz, lo que hay que hacer hoy es lo que se llama control de higiene, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata, y es el punto de control último, ¿sí? De lo que yo venía mencionando al principio, de quien no tiene una lavadora ni ultrasónica ni termo, ¿sí? Recién va a caer en este punto de control que es clave. O sea, hasta ahora no pudo controlar nada más que visualmente. Entonces ahora vamos a ver cómo se cierra este circuito con el control de higiene final. Bueno, y volviendo un poquito al contexto normativo, porque siempre nos viene bien y hay grupos de trabajo que se dedican a generar las normativas y estudian todos los trabajos científicos actuales, ¿sí? No vamos a inventar la rueda 2 veces, sino que nos vamos a ir a basar en normativa internacional,
¿sí? Donde además de este resumen, obviamente tiene muchas otras cosas que están muy interesantes de leer. Volvemos al memorándum técnico del Reino Unido, ¿sí? Fíjense que dice, para el control de higiene es necesario utilizar métodos de detección de proteínas, ¿sí? Y además dice que los métodos, las metodologías que no tienen proteínas como objetivo, así como analito, como los ensayos de ATP o bioluminescencia, no se pueden utilizar como adecuados para el control de higiene, ¿sí? Ya nos establece dos conceptos muy interesantes, que uno es detección de proteínas, y fíjense que ya nos da un límite, ¿sí? Entonces ya nos dice que tiene que ser proteína y además cuantitativo, o sea, no es que yo puedo hisopar, ver un color en un medio de cultivo o en una solución reactiva y determinar con eso si está limpio o no, sino que ya nos pide que sea 5 microgramos por nano instrumento o menos, ¿sí? El total de proteína residual por hisopado, ¿sí? Y además ya establece que los ensayos de ATP no se pueden utilizar, ¿ok? Eso es lo que le decía al principio, que vamos a revisar al final, en donde vamos a hacer una comparativa de por qué pide proteínas acá y no ensayos de ATP, ¿sí? Y ya lo vamos a ver en las otras normativas también. Volviendo a la ISO, ¿sí? En la parte 5, siempre hablando de la misma, la limpieza se determina por examen visual, obviamente, y mediante detección cuantitativa de proteínas, ¿sí? Otra vez volvemos a la cuantificación de proteínas, y además algún otro método de ensayo analítico cuantitativo también validado para medir otros analitos si hiciera falta. Bien, fíjense que ya para los criterios de ensayo de proteína nos establece niveles de alerta, arriba de 3 microgramos por centímetro cuadrado, y niveles de acción arriba de 6.4 microgramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa esto? El nivel de acción es el máximo tolerable. O sea, si el instrumento tiene más de 6.4 microgramos por centímetro cuadrado, se considera sucio y toda la carga se considera sucia, ¿sí? El nivel de alerta es el nivel objetivo que tenemos que alcanzar, de ahí o menos, ¿sí? Ese sería el ideal, nivel de alerta, ¿sí? Y siempre que esté por debajo. Entre estos dos puntos hay que hacer una investigación. Si nos da 5, por ejemplo, ¿sí? Nos pide la normativa que hagamos una investigación de por qué puede estar dando esos parámetros y no está llegando al ideal que tenemos. Pero sí, entre tanto, puedo liberar la carga. Fíjense que muestra otros analitos opcionales como ATP, ¿sí? Y ya entre valores también de alerta y aceptación, ¿sí? Carbono orgánico total, carbohidrato, hemoglobina y endotoxinas. Bien, y ya volviendo a la AMI, ST98, fíjense que acá dice algo interesante, la versión nueva, que es de 2022, dice que la eficiencia de la limpieza se determina mediante examen visual, ¿sí? Para los dispositivos médicos no críticos, ¿sí? Otra vez volvemos a la clasificación de Spaulding, si bien hay algunas otras clasificaciones nuevas que están basadas en el riesgo y demás. Esto está tomado todavía de la clasificación de Spaulding, en donde esos dispositivos no críticos, ¿sí? Solamente alcanzaría con hacerlo visual, pero además los críticos y semicríticos pide detección cuantitativa de más de 2 analitos, ¿sí? Acá ya los yanquis se ponen un poquito más exquisitos y piden más de 2, ¿sí? Entonces, entre esos analitos propone proteínas. Fíjense que toma el mismo valor que la ISO, obviamente está tomado de acá y de los mismos trabajos científicos que toma ISO de 2021. Carbono orgánico total, fíjense que básicamente son los mismos, carbohidratos también, el máximo, ¿sí? Y ATP, lo mismo, y hemoglobina lo mismo, ¿sí? Entonces están tomados básicamente de la ISO, y nos piden estos mismos valores, y ya que estoy acá hablando de estos valores, aplica también para la ST91, que les mencioné al principio, que es lo que tiene que ver con limpieza de endoscopios y canulados. ¿Ok? Entonces, tenemos las normativas que nos están diciendo lo que dije al principio, de esos hisopados de proteína. Ahora vamos a ver un poquito bien, más técnicamente por qué. Entonces, existen, ¿sí? Y de hecho hay un único sistema hoy que es capaz de cuantificar proteína en superficie, en todo tipo de superficies, ¿sí? Que son unos hisopos, que ayudados por una autolectora, ¿sí? Son capaces de cuantificar, ¿sí? Con mucha sensibilidad, restos de proteína en instrumental y en superficies. Ahora les quería compartir este video, este sí un poquito más largo, en donde va a contar un poquito, ¿sí? Y para los que no conocen, hay muchos de acá que ya lo usan, ¿sí? Y ya lo conocen, perdón para ellos que lo ven repetido, pero nunca les viene bien una refrescada de la metodología, que siempre están algunas veces preguntando algunas cuestiones técnicas sobre esto, de cómo se hisopa y demás. Entonces acá este video viene bien para que vean el equipo, ¿sí? A cómo trabaja. Fíjense que ahí abajo dice 60 grados, ¿sí? Esta es una reacción de Biuret, ¿sí? Que está de acuerdo a la normativa también.
que a temperatura de 60 grados trabaja mucho más rápido, ¿sí? Ocurre a temperatura ambiente, pero a 60 grados en 4 minutos está el resultado. Entonces, lo que muestra ahí son los hisopos, ¿sí? Lo que va a hacer, y algo interesante con los hisopos, es que le va a colocar esta solución reactiva, ¿sí? Una solución humectante, que lo que permite es justamente ayudar a desprender la proteína que está adherida al instrumental, ¿sí? Que dijimos que la proteína, o les voy adelantando, que es el material más difícil de lavar y el que más se adhiere en un instrumental, ¿sí? Fíjense lo que está mostrando ahí, el hisopado. Fíjense que no hisopa cualquier cosa, sino que está hisopando los lugares más difíciles de acceder, como las bisagras y los bordes aserrados. Lo siguiente es que va a colocar en el dispositivo el hisopo, lo va a mezclar, ¿sí? Ahí se va a liberar la proteína a la solución reactiva, como decía, es el método de Biuret, que es muy, muy sensible, donde esa solución se pone verde, ¿sí? Y al contacto con proteína, ¿sí? La reacción se va a empezar a poner púrpura, ¿sí? Entonces lo que está haciendo ahí va a poner a incubar, va a mostrar un poquito cómo se coloca el dispositivo, ¿sí? Eso está en el protocolo, hay que colocarlo bien para que el láser, ¿sí? O la luz pase por la copa de lectura. Va a poner a leer el lápiz, ¿sí? Fíjense que lo que va a hacer es trabajar por transmitancia, va a leer ese color, ¿sí? Y en unos minutos va a tener el resultado cuantitativo, ¿sí? Ese láser por transmitancia, ¿sí? O por absorbancia, va a determinar en una escala ya predeterminada con BCA, ¿sí? Con proteína sérica bovina, ¿sí? Una curva estándar, y de acuerdo a eso va a asignar el resultado, ¿sí? Y eso tiene una sensibilidad muy, muy alta, ¿sí? Informa desde 1 microgramo o menos, ¿sí? Y con un rango de 0 a 1 microgramo, ¿sí? Fíjense que lo que ya hablamos recién de 6.4 está bastante por arriba de la sensibilidad. Entonces, obviamente, el equipo, de acuerdo al resultado, va a tirar una alarma, va a tirar luces rojas en el caso de que esté pasado de concentración de proteína, y además va a arrojar un voucher, ¿sí? Donde nos va a permitir hacer la trazabilidad de ese proceso, ¿sí? Nos va a decir si pasó o no pasó, y nos va a decir el número de proteínas, ¿sí? Y eso en correlación a lo que hablábamos al principio en la HTM, ¿sí? De hacer ese análisis en el tiempo, ¿sí? Y después la ISO lo copió también, en donde hay que hacer un análisis de tendencia y ver que los rangos estén por debajo de 3 y que no se pasen de 6.4. Bien. Entonces, algunos tips para este tipo de sistemas, que va a servir para todo lo que es monitoreo, es escribir instrucciones claras, ¿sí? Y detalladas para que se reproduzcan los resultados, ¿sí? Hay que tener ese protocolo bien detallado. Estandarizar la frecuencia, ¿sí? Hablando de validación, ¿sí? Acá ya HTM habla de validación directamente, porque es una validación trimestral, ¿sí? Hay que hacer una frecuencia. Ellos en la normativa hablan de trimestre, ¿sí? Al menos unos 50 hisopados por trimestre, ¿sí? Lo ideal es hacerlo cada menos tiempo, ¿sí? Menos hisopados, pero más regulares. Fíjense lo que les decía recién en el video, realizar los hisopados siempre en los mismos instrumentos, ¿sí? Obviamente se van a elegir los instrumentos más difíciles de lavar, los que ustedes consideren los más difíciles, o mediante pruebas prácticas, ¿sí? Determinar cuáles son los 4 o 5 elementos que son los más difíciles de lavar y que van a ser los representativos que vamos a hisopar. O sea, no vamos a hisopar todo lo que sale del lavado, sino que vamos a elegir el que es más difícil, y en ese vamos a definir para cada instrumento la zona o área que vamos a hisopar, ¿sí? Y siempre lo vamos a hacer en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, de esa manera estandarizamos bien el protocolo. Entonces, en el momento que hisopemos esa pinza en ese lugar, en esa bisagra, y nos dé por arriba de 3, por ejemplo, bueno, hay que hacer una investigación de qué puede estar pasando. Bien. Acá en este video también tengo un video cortito. Me gusta pasarles videos porque es más fácil visualmente ver lo que estamos discutiendo, ¿sí? Y acá pasamos a la parte de canulados, ¿sí? El punto en el principio de la agenda que les decía, ¿sí? Que los canulados hasta ahora no tenían forma de ser verificados rutinariamente en su lavado, ¿sí? Tanto sea endoscopio como material canulado de cualquier tipo. ¿Bien? Entonces, lo que se hizo fue generar unos hisopos especiales, ¿sí? De alta absorbencia, ¿sí? De un largo de 2,5 metros, que lo que permiten es utilizar la tecnología que ya estaba desarrollada para cuantificación de proteínas y utilizarla
en lo que tiene que ver con el control de monitoreo de endoscopía y canulados, ¿sí? Este es un producto que está hace poco en el mercado, lo lanzamos en el Congreso Mundial en Chile, en donde utiliza, fíjense, la misma incubadora, el mismo sistema, ¿sí? Sigue siendo metodología de Biuret, y lo que cambia, obviamente, es el hisopo de distintos diámetros, ¿sí? Uno podría elegir el diámetro para su canulado, ¿sí? Si tengo un endoscopio y tengo un canal de trabajo de 4 milímetros, bueno, elegiré el más cercano a 4 milímetros. Si tengo alguna cánula de 3 milímetros, elijo el diámetro adecuado, ¿sí? Y además, también obviamente es compatible con el software, porque la incubadora, para los dos sistemas, se conecta al software y pasa toda la información. Bueno, un poquito de este sistema, ¿sí? Y por último, quería cerrar con el último punto que les prometí, y que vengo hablando hace rato, que es análisis entre tecnologías basadas en bioluminescencia versus basadas en cuantificación de proteínas, ¿sí? ¿Cuál es el más apropiado para una central de esterilización? ¿Sí? Y siempre la discusión, que es muy interesante, ¿sí? Para charlar, para definir algunas cosas. Fíjense que el test de ATP, ¿sí? O bioluminescencia, nace en la industria alimenticia hace muchos años, ¿sí? Y fue creado, como dice acá, para detectar residuos microbiológicos después de una limpieza, ¿sí? De la maquinaria o superficies de trabajo. Bien, ese era su objetivo principal, verificar que no haya microorganismos en esas mesas de trabajo. Bien, después se adoptó estos tests en el hospital, ¿sí? Obviamente habían brotes de infecciones asociadas, ¿sí? A la asistencia, entonces incorporan este tipo de metodología, que fue muy útil, sigue siendo muy útil, pero se utilizó y se sigue utilizando en las centrales, porque no hay una opción hasta ese momento que sea mejor, ¿sí? Actualmente, ahora vamos a ver que el test de proteína es un poco más abarcativo, y que es el indicado para una central de esterilización y áreas asociadas. Vamos a ver por qué, ¿sí? Esta es una molécula de ATP, tiene 3 fosfatos, una glucosa y un grupo de adenosina. Fíjense que el ATP, para los que no conocen, es una molécula, es la molécula de intercambio de energía entre células vivas, ¿sí? Entre dos células del mismo tejido o entre microorganismos, ¿sí? Esa molécula es la que le da la energía a las células, ¿sí? Y se hace el intercambio. Es una molécula muy lábil. ¿Qué significa que sea muy lábil? Que es fácil de hidrolizar, o sea, a temperatura ambiente, ella se descompone en los componentes principales, ¿sí? A temperatura ambiente, con un lavado, esa molécula desaparece, ¿sí? Como tal, ¿sí? Cada ruptura de estos enlaces que ven acá, de estas moléculas, genera energía y se degrada y empieza a ser ATP, después ADP cuando tiene 2 y AMP cuando tiene uno solo, ¿sí? Va liberando energía y se generan otras moléculas, que esas moléculas pueden interferir en las mediciones de ATP, ¿sí? Entonces, puede que ese equipo esté midiendo moléculas tanto de ADP como AMP, y está subestimando, ¿sí? la cantidad de ATP, o está detectando algo que no está, ¿sí? Como es el ATP, ¿bien? Porque ya sirve de menos para la energía de las moléculas, de los microorganismos, ¿sí? Y como tal, como dice acá, no es una molécula que representa dificultad la eliminación durante el lavado. Como les decía acá, es muy lábil, desaparece rápidamente a temperatura ambiente en pocos minutos. Bien, eso por un lado en cuanto a lo que es desafío de eliminación de ATP. Por otro lado, las proteínas son los componentes principales de todas las células, ¿sí? Estén vivas o muertas. Recién hablamos de células vivas, ¿sí? Acá estamos hablando ya de vivas o muertas. Pueden ser estructurales y tienen actividades específicas, y además están formadas por cadenas aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Esto se lo cuento porque el ensayo de Biuret obviamente está midiendo enlaces peptídicos, ¿sí? Por eso se los contaba. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de proteína? Sangre y tejido humano contienen principalmente proteínas, ¿sí? Como les decía, son los residuos más difíciles de remover del instrumental durante el lavado, ¿sí? Porque existe la coagulación, y sobre todo cuando vimos el repaso de la parte de lavado a la termodesinfección, imagínense si no se lavó bien, viene la termodesinfección donde se cocina y se coagula esa proteína. Imagínense eso, después imposible de lavar, y ahí se genera el biofilm y los problemas que todos ya conocemos. Entonces, son los más difíciles de remover del instrumental. Además, las proteínas son una medida directa, como dice acá, de la contaminación orgánica y microbiológica, ¿sí? No dijimos, pero ATP es una medición indirecta, ¿sí? Que se mide a través de unidades relativas de luz, ¿sí? De la actividad de ese ATP
con respecto a una enzima, ¿sí? Que es la luciferasa, ¿sí? Que cataliza una reacción, ¿sí? Y es una medida indirecta. Entonces, fíjense que acá les pongo, como les decía recién, que las proteínas ocurren tanto en células vivas, ¿sí? Y ATP también, y células muertas, obviamente, solamente después contienen proteínas y lípidos, ¿ok? Ya desaparece el ATP. Pero el instrumento, obviamente, por más que no haya ATP, el instrumento continúa sucio. Fíjense que no todos los microorganismos contienen ATP, ¿sí? Los virus, por ejemplo, y los priones en esta escala de más difícil y menos difícil de lavar, ¿sí? Virus envueltos, ¿sí? No contienen ATP, obviamente los envueltos tampoco, no tienen ATP. Y los priones obviamente no tienen ATP porque son básicamente proteínas modificadas, ¿ok? Entonces, con los 3 de proteína, como dice acá, se reduce el riesgo de contaminación por priones, ¿sí? Sobre todo en Latinoamérica no tenemos mucho tema de priones, sí, un poco en Chile, que tienen ya sus protocolos estandarizados para lo que es neuro y oftalmo, ¿sí? Pero el resto de los países, la mayoría todavía no tenemos un ciclo de priones. Bien, dicho esto, en resumen, el 3 de proteína, el control de eficiencia de lavado, es para dispositivos médicos que fueron sometidos al proceso de lavado dentro de la central, como primer paso de reprocesamiento, y su prioridad es demostrar la ausencia de residuos orgánicos, ¿sí? Entonces, como dijimos al principio, si no está limpio, difícilmente esté desinfectado y esterilizado. Bien, esa es la prioridad de los controles de proteína. Y ya el ATP es para la parte de desinfección, ¿sí? Obviamente se pueden utilizar en conjunto. En general, esos monitores de ATP son para superficies que se limpian y se desinfectan manualmente, ¿sí? Como las camillas, como las luces y demás que están en contacto con el paciente. Y además, su prioridad, como dice ahí, es asegurar la ausencia de células vivas solamente. ¿Bien? Entonces, por eso decimos que hoy la normativa no es caprichosa, sino que hace referencia a ir a buscar proteína como analito, ¿sí? Porque es mucho más completo el monitoreo. Entonces, para ir cerrando, que no se nos haga tan tarde, vamos con las conclusiones, ¿sí? Como decía acá, el lavado debe ser monitoreado a diario, por lo menos, ¿sí? Y se monitorea, como ya vimos, con las tarjetas de los dispositivos de desafío. Para las ultrasónicas, desinfección térmica, ¿sí? Ya la parte de inspección pasa a llamarse control de higiene, ¿sí? A través de metodologías de ATP y proteínas. Valga la aclaración, y acá estoy en representación de Terragene, que obviamente comercializamos test de proteína y también comercializamos test de ATP, ¿sí? No es que le quiera vender una cosa u otra porque sea más caro o más barato, sino que la recomendación nos lleva a justamente recomendar el sistema basado en proteínas, ¿sí? Pero a su vez se pueden utilizar sistemas basados en ATP en el control de rutina de otras áreas menos críticas. Y además, bueno, como vimos, el monitoreo y la verificación de los procesos deben ser documentados, ¿sí? Y eso lo podemos ver en el próximo webinar, ¿sí? De cómo se usa toda esa información que sacamos de acá cuando digitalizamos esto, tenemos la digitalización de esto, tenemos el dato del control de proteína y del material que hisopamos, ¿sí? Cómo utilizamos toda esa información para trazarla y tomar decisiones, ¿sí? Bien, entonces, repasando un poquito la agenda, vimos esas variables críticas del proceso, ¿sí? Y después sumamos además el proceso de ultrasonido. Repasamos, creo que bastante a fondo el contexto internacional. Después, si necesitan alguno de los slides donde muestro un poquito el resumen, se los puedo compartir. Vimos cómo se monitorean la termo y la ultrasónica. Vimos el nuevo concepto de monitoreo de higiene. Hicimos la comparativa con proteínas y ATP. Creo que repasamos casi todo. Como dice acá en esta frase, este indicador, estas validaciones y cada controles que estamos revisando hoy no es un trámite técnico, no es que lo hago y ya está, sino que es una responsabilidad, como dice ahí, con los pacientes, ¿sí? Y como decía María Elena al principio, este encuentro es para que tomemos un poquito de conciencia, de que aprendamos todos un poco y que salgamos afuera de las paredes a buscar información de todo lo que les dije. No me crean todo lo que les dije, vayan a buscar y después, si quieren, lo discutimos. Así que bueno, por lo pronto, eso es lo que le tenía para agregarles hoy, mostrarles. Y bueno, abrimos a sesión de preguntas que seguramente estén por el chat. Y si alguno después quiere abrir el micrófono, con todo gusto damos inicio a esa sesión de preguntas.
Doctor Juancito, de verdad, súper claro, conciso. Sé que estamos contra el tiempo. A veces las charlas muy largas tampoco no es lo correcto. Hay bastante preguntas. Yo voy a pedir que me ayude Carlitos. Pero la primera pregunta, los dos sistemas es válido, ATP y proteínas, ¿correcto? Uno para medir eficacia y otro para medir eficiencia. ¿Es correcto, Juan? Doctor, ¿cuál es más apropiado? ¿Me escuchan? Sí, sí, No ahí sé estoy si me... escuchando. Un poquito Sí, de lo que los hablaba al dos son final válidos. en la charla, digamos, son Sí, complementarios, sí, hoy se está viendo que son complementarios. Si bien ya la normativa internacional, como vimos, hace referencia a proteína y por qué proteína, ¿sí? Sistemas ya. basados en ATP pueden ser útiles para lugares como las camillas o lugares que tienen contacto con el paciente, ¿sí? Pero a veces queda un poco sesgado esa información, por más que sea un sistema rápido, portátil, sobre todo, que es una de las grandes ventajas, queda un poquito sesgado a la información que está tomando, ¿sí? Como vimos recién, puedo estar hisopando una mancha de sangre seca y no voy a estar encontrando restos de ATP, por ejemplo. Ese es el clásico ejemplo donde nadie quiere sangre seca en su instrumental, por más que después la mandamos a esterilizar. Exacto. ¿Por Gracias qué? por la pregunta. No, gracias, Juancito. Preguntas acá. Hay muchas preguntas y le voy a pedir a Carlos también que me ayude. ¿Por qué Europa dice que ATP no sirve? Que es mucho mejor el test de proteína. Disculpa, ya lo explicaste, pero me insisten en esa Sí, pregunta. bueno, viene, ¿por dónde viene esto? Viene por el tema de los priones. Surge allá en Exacto. 2010 más o menos la normativa y ya en 2016 se actualizó. Esta que hablamos de la HTM 0101, 0106 para endoscopía, en donde, claro, en el Reino Unido ellos tenían problemas, fueron los primeros en tener los primeros problemas con enfermedades de priones, ¿sí? Entonces hicieron una revisión exhaustiva de la metodología y vieron obviamente que lo que estaban usando hasta el momento, que era ATP, no había forma de que detecte priones, obviamente técnicamente y científicamente no lo iba a hacer nunca. Entonces buscan un analito que sea específico y que pueda tener todas las características que venimos diciendo recién, que sea el más difícil de lavar, que no desaparezca, o sea, la proteína se queda pegada ahí y se queda para siempre, no es que va a desaparecer, que sea realmente desafiante para el lavado. Entonces encontraron que la proteína reúne esas condiciones para hacer el analito más desafiante para el proceso de lavado. Entonces definieron que por convención hay que usar sistemas basados en proteínas. Y de hecho desarrollaron un equipo, ¿sí? En donde no es por hisopado, sino que es un sistema con un spray, en donde hacen el spray por encima con OPA, por encima del instrumento, lo ponen en una cajita y de ahí hacen una cuantificación por imagen, ¿sí? de ese OPA cuando se une con la proteína. Entonces, se ha desarrollado ese sistema, después obviamente viene el lápiz de proteína mucho más económico y más fácil de utilizar y para todo tipo de superficies. Pero viene por ahí, por el tema priones. Mm, qué bueno, qué bueno. Bueno, Otra pregunta, Carlitos, sí, continuando con las una más. preguntas, Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. sí, Nos falta tiempo. Me preguntan si los dispositivos, los monitores, si yo tengo una lavadora desinfectora de 3 cestas, 3 espacios, 3 cestas, vamos a colocar, por problema presupuestal, a veces lo colocamos arriba, abajo o al centro, qué sé yo, arriba. Pero la norma, ¿qué dice? Debemos de Sí. colocarlo en cada cesta. Pregunta que ya algunos saben, pero es bueno recalcarles. Bueno, siempre el tema presupuestario acá en Latinoamérica es un tema. Entonces, ¿cuál es la recomendación del fabricante? Poner uno en cada nivel, en cada ciclo. Sería lo ideal. O sea, bárbaro. El tema del presupuesto nos lleva a rebuscárnosla como podamos y entonces lo que planteamos es poder poner en distintas posiciones en los distintos ciclos. Entonces pongo uno en el de arriba, en el siguiente ciclo pongo uno en el del medio, en el siguiente uno en el de abajo y voy rotando las posiciones. Entonces, a través del día puedo tener validado distintas canastas o distintos niveles y distintos lugares. ¿Sí? Esa es la propuesta. Si uno pudiera tener en cada ciclo uno en cada nivel, sería lo ideal. La normativa no habla de cuántos y en qué niveles, sino que habla de un testeo diario.
que bueno, aclaración, la parte es también presupuestal, Juan, ¿no es cierto? Ese es el problema, que no nos Sí, compran. totalmente. Ahí es pero ¿qué dice realmente la norma? En el centro, hacia adelante, en la esquina, en la otra esquina, eso es bueno también aclarar. Sí, como veíamos en el video, siempre se hace una validación de la cámara. En ese caso teníamos una sola cámara con una sola cesta, y vieron que ponían varios en distintos lugares. Bueno, ahí está haciendo una validación inicial. Es decir, bueno, en esta lavadora, ¿a dónde le cuesta más lavar? Bueno, le cuesta acá, al fondo, a la derecha, ahí es donde más le cuesta porque ahí siempre no le llega, o el brazo rotante es corto, no le llega. Bueno, y ahí sería el lugar donde podemos poner ese indicador si estamos corto de presupuesto. Ese sería el ideal. Y ir validándolo de acuerdo al tipo de carga también. Posiblemente con una carga de una cosa y posiblemente con otro tipo de carga de diferente. Pero eso sería para un presupuesto corto, poder al menos hacer esa validación. Siempre hablamos tanto de lavado, como vimos el hisopado, como vemos en esterilización, utilizar el peor caso y el lugar más inaccesible, ¿sí? Cuando hablamos de Bowidic, ponerlo cerca de la puerta, al lado del drenaje, bueno, buscar ese punto frío o ese punto conflictivo y ahí ir a colocar el indicador. Gracias, Juancito. Carlitos, ¿podrías apoyarme, por favor? Sí, bueno, ya han contestado un par de las preguntas que han hecho acá, pero Sí. hay una muy interesante que dice, ¿qué sucede si quedan restos de detergentes en el instrumental, ¿no? ¿Hay forma de controlarlo, de medirlo? ¿Y qué puede producir en el resto de detergente en el paciente? Buena pregunta, buena pregunta. Acá hasta ahora hablamos de suciedad orgánica, ¿sí? No hablamos nada de suciedad inorgánica, restos de sales, restos de detergente, ¿sí? En este caso, lo que se prioriza es la búsqueda de este tipo de contaminantes, ¿sí? Que son los más peligrosos. Hay otros sistemas para poder verificar el aclarado, digamos, el enjuague, ¿sí? Para que no existan restos de detergente. Una de las cosas válidas también de este sistema de proteínas es que cuando estamos trabajando con detergentes enzimáticos, obviamente las enzimas son proteínas, ¿sí? Y en ese caso, sí el sistema puede detectar restos, obviamente son restos de proteína. Entonces va a poder detectar ese sistema si quedó restos de detergente enzimático. Ya cuando son de detergente alcalino, posiblemente se pueda detectar también con el lápiz de proteína, porque obviamente la reacción de Biuret trabaja en un ambiente alcalino, ¿sí? Necesita un cierto pH. Cuando ese pH se modifica, ¿sí? El compuesto se pone de otro color, entonces, o el hisopo mismo se pone de otro color, entonces podemos ver que hay restos de detergente o de desinfectante también. Esas serían las formas de que podríamos detectar ese tipo de errores ahí. Listo. Otra pregunta que también hacen con respecto al CDWZ, habla de si esta burbuja es vapor, cómo implosiona el indicador, cómo cambia de color si la burbuja es vapor. A ver si entiendo la pregunta. Digamos, cuando el transductor genera esa vibración ultrasónica, genera esas burbujas. Esa burbuja lo que hace es, al haber tan poca presión, digamos, baja mucho la presión, se genera esa burbuja de vapor, o sea, el agua entra en ebullición, ¿sí? Acuérdense esa curva de ebullición, entonces mientras más temperatura, y depende obviamente de la presión, ¿sí? Entonces, a una atmósfera, ese agua hace ebullición a 100 grados, ¿sí? A 2 atmósferas baja la temperatura de ebullición, será 95, a 3 atmósferas ya está en la temperatura de esterilización, entre 130 y 135 grados, y mientras más presión tenemos, ¿sí? Menor temperatura de ebullición. Entonces, hay tanta presión que esa agua entra en ebullición y se genera vapor. Después se genera lo contrario, ¿sí? Hay una presión externa, ¿sí? Y después otra baja de presión que lo que hace es que esa burbuja que se generó se implosiona y se mete hacia adentro y genera un chorro un jet, ¿sí? Así trabaja la cavitación. Lo que tiene adentro el indicador son perlas de circonio, ¿sí? Son cilindros de circonio, ¿sí? Y lo que hacen es, obviamente ahí adentro van a absorber la energía de cavitación, vibran, y esa vibración genera que se rompa una molécula que existe
en el medio de reacción, que esto no lo debería decir, pero ocurre así, eso cambia el pH y eso cambia el color de la reacción, ¿sí? Entonces así funciona el sistema de cavitación. Acá en este caso estamos hablando de cavitación buena, por decirlo de alguna forma, que nos ayuda, pero en general toda la ingeniería es para evitar la cavitación, ¿sí? En todos los sistemas de hélices, de propulsión de barcos y submarinos, no quieren que pase la cavitación porque les rompe los metales y es una cavitación no controlada. Entonces, acá tenemos una cavitación controlada a una frecuencia determinada, que no daña el material, pero sí alcanza a desprender el material orgánico. Ya. Gracias. Otra preguntita, que bueno, parte fue de lo que contestaste al principio entre la diferencia de ATP y proteína, detección de proteína, que es la eficacia de limpieza por proteínas, o la detección, mejor dicho, de proteínas, sirve para elementos del área, como carros de transporte, camillas, zonas de alimentación, ¿sí? Ahí como para reforzar ese temita. Sí, exactamente, Carlos. Buena pregunta. Por ahí mencioné algo de otras áreas, más allá de lo que es instrumental per se. La norma menciona que hay que hisopar las paredes de la cámara, de la lavadora también, los carros de lavado, y obviamente es útil también para la parte de quirófano, ¿sí? Ir a buscar lugares donde se está en contacto con el paciente, donde hay fluidos, y para validar obviamente la limpieza, ¿sí? A veces se hace con alguna cuestión de luminometría o de ensuciar alguna parte con elementos que no son visibles y después se buscan por UV, ¿sí? Pero no son tan eficientes, porque básicamente si le pasan la mano se va. Entonces lo ideal sería tener ese protocolo de hisopado de la baranda de la camilla, la mesa, la cialítica, los botones del equipamiento, por ejemplo, de las torres, y poder verificar realmente que se ha producido lo que es la limpieza. Ya. Y con Por una acá tenemos, eficiencia altísima. sí, una última pregunta que me parece súper importante aclararla, porque creo que ya el resto hemos resuelto muchas de las inquietudes, pero preguntan, en el caso de los instrumentos canulados flexibles, ¿es recomendable realizar el hisopado luego del lavado o luego de la desinfección de alto nivel? Ah, buena pregunta, buena pregunta. En general, sí, ya que estamos hablando de normativa, la normativa nos dice que hay que hacerlo después del lavado, tanto hisopado como canulado, como muestreos, siempre hay que obviar la etapa tanto de desinfección como de esterilización, ¿sí? Nos dice eso. ¿Qué pasa? Muchos equipos no se pueden abortar en el medio, o es bien complicado, hay que llamar a ingeniería y es bien difícil, entonces se corre todo junto. Si se pudiera hacer el testeo de lavado solamente, sería ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque después la etapa de desinfección puede llegar a modificar los parámetros de medición. Es decir, yo puedo estar desinfectando con aldehídos, por ejemplo, ¿sí? Entonces el aldehído lo que hace es fijar aún más la proteína, hacer un cross-linking, y la proteína se fija aún más en el instrumental. Entonces, si lo hago después de la desinfección, puedo estar verificando otra cosa diferente. Entonces, la ideal es estandarizar después del lavado, tener ese instrumental, que es el canulado flexible más difícil, hacer el hisopado, cuantificar proteína, y cada vez que hago la medición, hacerlo así, si se pudiera. En el caso que no se pudiera, obviamente, por ejemplo, muchos equipos de reprocesadoras de endoscopio automatizadas hacen las dos cosas seguidas y es muy difícil lograr hacer el quiebre en el medio. Entonces se hace al final, directamente, como un proceso final. Sí. Y ahí hacen una última pregunta complementaria de esa, donde dicen que si es necesario realizar la limpieza del dispositivo médico después de efectuar el hisopado, aun cuando el resultado indique que la limpieza es adecuada. Excelente pregunta, buena pregunta, ya me la han preguntado otras veces. La respuesta rápida, sí. ¿Sí? Fíjense que hemos colocado en ese instrumento, además de la solución de humectante y extractante, lo hemos manoseado para acá y para allá. O sea, ese instrumento está tocado, por más que la gente te ponga guantes, estuvo tocando otra cosa, ¿sí? No puedo agarrar y sopar, y si me dio bien,
lo mando directamente con el resto del instrumental, porque obviamente pasó por otros lugares donde el resto del instrumental no. Entonces, lo ideal es que vuelva a reprocesarse ese instrumento. Que como dijimos, no es que lo vamos a hacer en cada lavado, sino que semanalmente por lo menos, decir, bueno, hisopo este instrumento, todas las semanas hisopo estos 5 que son los más difíciles, los reproceso junto con el resto de la carga, y ahí va. Pero sí hay que hacer el reproceso. El nuestro, tanto lo que vimos acá de ejemplo, como el resto de la tecnología también. O sea, es la misma secuencia y la misma lógica. Sí. Bueno, no seguimos porque siguen llegando más preguntas, pero Sí, nos comprometemos a las preguntas que queden en el aire. Si dejan su correo, con el mayor de los gustos podemos contestárselas. Solamente como para hacerles un comentario general, todo lo que tiene que ver con detección de proteína ha sido validado no solamente para superficie, para instrumentos, sino también para todo lo que tiene que ver con canulados y con reprocesamiento de endoscopios, como lo comentaba el doctor Juan en su presentación. Y esta tecnología ya se encuentra en muchos de los países que están acá, en Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Chile. Entonces es importante que se Guatemala, contacten con la Guatemala, con las personas Uruguay. asesoras de su país, y con el mayor de los gustos podemos darle mayor información. Igual, como les comenté, tienen en el chat está el correo de nosotros como fabricantes, y obviamente cualquier inquietud que puedan tener, nos las pueden hacer saber por ahí por el correo y se la devolvemos la respuesta. ¿Listo? Licenciada. Carlitos, Juancito, gracias, Sí. disculpa. Yo quisiera que se siga, absorberle a Sí. Juan. Pero la otra pregunta bueno, esto nació la luminiscencia nació en la parte alimentaria. Hubo una fuerza en esos años en Chile, Perú también, en lo que respecta a manos. O sea, si bien es cierto, hoy se está enfocando en superficies e instrumental, pero ahí viene la pregunta. A nosotros nos ha servido bastante. ¿Quién no ha hecho en manos? No para ser punitivas, ¿no es cierto? Simplemente para decir, oye, mira, no está bien la mano. ¿Qué hay ahora de hacer el hisopado, la luminiscencia en manos? Bien. Por lo menos desde Terragene no recomendamos hacer hisopado de manos con lápiz de proteína, ¿sí? Porque obviamente nuestras manos son una superficie dinámica que tiene proteína, puede llegar a tener ATP, si tenemos alguna célula ahí viva que esté sobresaliendo, pero difícil de encontrar. Tenemos proteasas, ¿sí? Nuestra piel tiene proteasas que son las que degradan las proteínas, entonces puedo hacerme un hisopado hoy y dentro de un rato me lavé la mano y se me desprendió algunas células y ya me da otro resultado. Mismo pasa con ATP, o sea, son superficies tan dinámicas que posiblemente, obviamente vamos a encontrar una reducción de las URL antes y después del lavado. Puedo hacer una equivalencia, ¿sí? Pero no puedo cuantificar fehacientemente si realmente, posiblemente me dé valores en un rango, ¿sí? No me dé exactamente, digamos, si me lavo la mano con 0,5 mililitros de detergente a esa temperatura, tanto tiempo, lo hago 2 veces y posiblemente no me da igual, ¿sí? Por la dinámica misma de la piel. O mismo la utilización de alcohol, ¿sí? Para hacer la desinfección de manos, ¿sí? Eso genera también descamación y eso atrae acompañado, obviamente, mediciones tanto de ATP y sobre todo de proteínas. Entonces, por lo pronto, yo no conozco un sistema que sea mejor que eso. Sí. Ahí hago un comentario por la experiencia que tuve con ATP. Sí, ATP. correcto. Hace muchos años ellos fueron los que desarrollaron esa tecnología para el área de alimentación y de farma, y como no había nada para el área de salud, se trajo para el área de salud y se hizo un trabajo muy bueno y muy efectivo en eso. Sin embargo, desde ese momento, la recomendación nunca fue para supervisar manos. Hay un estudio en Brasil multicéntrico de aproximadamente 4.000
participantes, entre esos personales de salud, médicos, enfermeras, biotecnólogos de diferentes áreas, donde se le hizo las pruebas y la conclusión final era que para poder medir una efectividad de la reducción de carga microbiana en las manos, había que hacer un antes y un después por persona, ¿sí? Era imposible generar una media o una recomendación como la hacía AMI con ATP en su momento, que decía que tenía que ser menores a 250 unidades relativas de luz. En manos, en personas, no había manera de dejar un estándar, sino que lo que se recomendaba era tomarle la muestra a la persona, eso daba un valor, decirle a esa persona que se fuera a lavar las manos, sin decirle cómo, sino vaya y lávese las manos, ya sea con jabón, con alcohol, con solo agua, cualquiera sea la técnica, y al regresar volver a tomar la muestra, y el resultado tenía que dar un 80% por debajo del resultado original, ¿sí? Entonces, si en principio la primera muestra dio 200 y luego del lavado dio 20, quiere decir que el lavado fue correcto. Esa era la única, o el único trabajo que sacó una conclusión real, por decirlo de alguna manera, de cómo medir ATP en manos. Pero no existe hoy ninguna recomendación o ninguna normativa internacional que diga que ATP o proteína está hecho para monitorear la superficie de las manos. Sí. Oh, qué Perfecto, bien, buena Carlos, aclaración. buenísimo. Muchas gracias por tu, Sí, tu buenísimo, buena experiencia. aclaración. Carlos, bueno, no por no decir nació en 3M y creo que fueron los primeros que iniciaron, inclusive Chile tiene varios trabajos, ¿no es cierto? Sí. Sobre higiene de manos versus ATP. Pero bueno, Sí. aclaraste, algunas todavía lo utilizamos porque de repente, Sí. para decirle como algo educativo, o sea, no lo desechamos, personalmente Sí. no lo desecho, porque nos ayuda, oye, mira, no te higienizaste la mano, o sea, un poquito Claro. educativo, ¿entiendes? Lo que pasa es que yo, como tenemos, como decía Juan, ¿no? Tenemos cargas, muchísimas cargas viva en mano, y aparte, normalmente el personal de salud no solo trabaja en una sola institución, por lo general a veces trabaja de noche en otra institución, entonces la flora que uno pueda tener en las manos es diferente y va recolectando mucha flora diferente, y por eso no se puede hacer un estándar. Como le digo, uno puede hacer unas recomendaciones internas, ¿sí? Pero ningún fabricante te va a dar una recomendación de uso en manos, ¿sí? uh-huh. Hoy, gracias. Permítame, Juancito y Carlos, Sí, por parte de neta. Socienet, quiero también, Carlitos, que me des pase para presentar eventos internacionales, por favor. Claro que Voy a hacer una claro que presentación por parte de Socienet. Socienet les agradece, así de corazón, vamos a seguir capacitándonos, el conocimiento es libre, tú lo sabes, Juan, el conocimiento es libre, necesitamos reaprender, de aprender y desaprender, y ya quedó claro en esta charla qué cosa es validar, qué cosa es monitorizar. Hemos visto el contexto internacional, diferenciación entre ATP y proteínas, ¿no es cierto? Hemos visto cuáles son la parte, con qué voy a monitorizar una ultrasónica y con qué voy a monitorizar termodesinfectadores. Y lo más importante, lo que hizo la pregunta la colega, en endoscopios flexibles, que ese es otro tema muy delicado que hoy en día, y he visto que están acá colegas de gastro y qué bueno que se han unido. Por parte de Socienet, queremos primero agradecerles a todos ustedes, a todos los participantes, a ustedes en especial, a todos los países que se han unido. Hemos llegado a 480, ya perdí, te cuento y hemos perdido 480, me están avisando 470, 490, de verdad que estamos súper contentos, no va a ser la primera vez con ustedes. Agradecer a los participantes de Colombia, Bolivia, Argentina, Perú, creo que hemos sido la mayor parte, discúlpeme, Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Chile, Costa Rica, Cuba, bueno, una representante de Cuba, Paraguay, Venezuela. El otro pedido, y siempre nosotros nos caracterizamos las peruanas de perilonas, entre comillas, perilonas, con niños, ¿no es cierto? Se vienen varios congresos, no sé si me pueden permitir, y ahí les quiero pedir a ustedes,
van a participar en el evento de Cartagena, ¿correcto? Están yendo a participar a Cartagena, que es en Colombia, del 30 al 2 de mayo. Cartagena va a ser, me imagino que van a participar, varias peruanas están yendo allá haciéndose presente, el conocimiento libre, y bueno, como siempre, nosotros, de repente hay una entrada, de repente hay un almuerzo, no sé, ¿qué regalo nos puedes dar para los presentes, Juan y Carlos? Un comentario, por mientras que proyecto, ¿te parece? Disculpa que le pongan aprieto. Para nada, Bien, para bien. nada. No, solamente por el hecho de haber participado, vamos a hacer un sorteo internamente, aleatoriamente entre las 550, hubo 556 personas inscritas, pero llegaron a conectarse 480. De las 480 personas, haremos un sorteo y comunicaremos la persona. Obviamente, si están en Cartagena, están cordialmente invitados para una cena en Cartagena, por supuesto, cubierta por nosotros. Y si la persona que salga elegida, o el otro premio que vamos a sortear, va a ser una entrada al Congreso, al Panamericano de Costa Rica el año que viene. ¿Listo? Mire, ve, siempre es bueno pedirles apoyo en capacitación, porque de esto se trata, Carlos, Juancito. Claro que sí. No puedo proyectar, qué pena que no puedo proyectar, te cuento. No sé si me puedes guiar, tengo quiero pasarles, por favor, no, estoy dando clic derecho, ajustar grabación, Por ahí. pantalla completa. Abajo, ¿Dónde? Por ahí, Andy. en la parte inferior, dice abajo compartir pantalla. Hay una Compartir del medio pantalla. abajo. al lado de las caritas. Compartir, no tengo permiso para compartir pantalla. Sí. A ver si Andy ¿Me nos da. permiten, por favor? Lo pones como administrador. ¿No se puede? ¿Se puede? Si no se puede, lo hablo. Pues vamos a tratar de, les habíamos puesto también como sociedad, a recordarles, bueno, vamos a ver, como siempre, Sociné lanza los internacionales, no tengo permiso, carambas, pero... A ver si Lo puedo- nuestro soporte de marketing, pero bueno, si no anda comentando, Bueno, a ver si lo logramos no extrabar. hay problema, no hay problemas, compañeros. Bueno, tenemos el Congreso de Chile, el Congreso de la Sociedad de Profesionales de Especialistas en Esterilización. Los espera del 8, 9 y 10 de abril de este presente año. Es un congreso hospitalario, celebrando la ciencia de la esterilización, ¿no es cierto? El Congreso Internacional de la Ciencia de Esterilización. Van a tener países participantes, 8 países participantes: Uruguay, Bolivia, México, Brasil, etcétera, etcétera. Creo que es bueno compartir los eventos, también si ustedes deseen, para ayudarlos también, no hay ningún problema. También tenemos el de Cartagena, y lo otro que sí, y que con pena comunicarles a todos, de que se va a llevar a cabo el 13 Congreso Panamericano de Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención de salud, en la 4ª Jornada Internacional de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, que mire, se va a dar a cabo. Qué coincidencia, nosotros hicimos el año pasado el 13 Congreso Panamericano en Esterilización Hospitalaria. Pues ahora, las infecciones asociadas a la atención de salud va a dar en Perú, del 12 al 14 de noviembre del presente año en Lima, Perú. Es muy importante mencionarles y contarles de que se va a llevar a cabo. Vamos a pasar la información otro día, también para ustedes. Y asimismo también tenemos, hoy nos pasó Sofía Mesías, enfermera del Hospital Almenara, está realizando también un Zoom, presencial, liderando los procesos de esterilización para una atención de calidad. Para el martes 7, presencial, por favor, de 7 de la mañana a las 4 de la tarde, va a ser en el Hospital Almenara. Las inscripciones gratuitas, todos participan, etcétera, etcétera. También tenemos un congreso amazónico también, que se va a llevar a cabo en Tarapoto, también de 16 al 18 de abril, que siempre es bueno propiciar todos estos eventos, y nosotros como sociedad también tenemos otra charla que va a estar súper interesante. Una participante de Brasil
más o menos calculamos para el 2 de abril. Estamos tratando de hacer mensualmente o 2 capacitaciones, que ya se pasó las vacaciones, ¿no es cierto? Tenemos que comenzar con fuerza y de verdad a todos los participantes, que todavía se quedan 355 personas presentes, decirles a todos ustedes los participantes, gracias. Gracias, gracias, gracias de verdad por este apoyo, doctor Juan, por esta participación, el conocimiento, no se imaginan, es muy importante, pero bueno, ahí estamos. No se preocupen si no hay cómo proyectar, no hay problema, porque acá estamos para poder contarles que también a nivel nacional y a nivel internacional tenemos que el conocimiento es libre. Por nuestra parte, la Junta Directiva de Sociené, buenísimo, Marlene. Perú, presente, nuestro corazón. Después podemos mandar ustedes, por correo ese slide, esa información. Tenemos los correos, si quieres podemos compartirlo sí, también, sí, generar una sí, comunidad sí. acá entre nosotros para compartirnos cosas. Sí, listo. Es bueno, el conocimiento es de todos. Y bueno, qué interesante que estuvo No Carlos, ocupa es la espacio. historia de 3M, disculpa, a pesar que 3M ya no existe, ¿eh? Yo lloro por mi óxido etileno, te cuento. Para mí lo mejor que puede haber, no quiero hablar de ese tema, pero de verdad que extraño bastante. Gracias Perú, gracias Bolivia, gracias Argentina, Guatemala, Costa Rica, feliz. Bueno, gracias a todos por estar por ahí, Gracias. dedicarse ese tiempo. Siempre es bueno tener mucha gente para poder transmitir todas estas cosas que uno va recolectando durante su carrera y poder compartirlo es lo más interesante. Así que espero que les sirva en su día a día, que alguna ayudita les haya dado. Nos vemos en el próximo. Gracias. Hay mucha competencia también. Yo veo que tantos corazones, ya me estoy poniendo celosa. Yo pensé que a Sociené le estaban pasando los corazones, las manos, todo, pero creo que para ti, para ustedes son los corazones, ¿ah? Muchos corazones, ¿ah? Bueno, Perú es así, grande, hermoso. Vamos a revisar precioso. después la lista. No, sí, invitaros a ustedes cualquier momento para Perú, que nosotros súper contentas por estar con ustedes. De verdad, no queremos pasarlo, ya son 5:43. Besitos. Gracias, Sociedad les agradece. Saludos a todos. Que tengan